Bienvenido, en este video voy a intentar explicarte cómo buscar una VAPI y digo intentar porque no hay una fórmula que podamos seguir. Las VAPIs nos sirven para replicar la funcionalidad de algunas de las transacciones, se llaman así por sus siglas en inglés, Business Application Programming Interfaces, pero no son nada del otro mundo, son funciones que tenemos en el repositorio y las podemos ver en la transacción SE37. Para encontrarlas, lo primero que debemos hacer es ir a la transacción SE93, de preferencia entra al sistema en inglés, así será más fácil buscarlas. Ingresa el código de la transacción de la cual estás buscando la VAPI, por ejemplo, la transacción Migo. Damos clic en Display, después damos clic en el visualizador de objetos para ver el paquete al que pertenece. Grábate muy bien la descripción de la transacción, ya que la necesitaremos más adelante. Ahora subimos hasta el inicio de este arbolito y tenemos que desplegar la carpeta Business Engineering. Después desplegamos la carpeta Business Object Type. Nuestras únicas dos constantes para la búsqueda son estas carpetas. Y aquí debemos buscar el objeto que nos interesa. Es el que diga lo mismo o algo parecido a la descripción que te pedí que recordaras. En este caso, el primer objeto es el que coincide. Damos doble clic sobre él, desplegamos la carpeta de métodos, debemos buscar lo que nos interesa. Por ejemplo, si yo quiero crear algo, entonces me interesa lo que diga create o post. Si quiero cancelar algo, me interesa lo que diga cancel o reverse. O si solo quiero consultar, entonces me interesa algo que diga get detail o algo parecido. Supongamos que queremos replicar la funcionalidad de crear algo nuevo. Nos serviría esta. Si damos clic sobre el semáforo verde, nos manda directo a la VAPI. Y esta es la VAPI que estábamos buscando. Pero hay otras transacciones que no nos lo dan tan directo. Por ejemplo, la FB01. Vamos a visualizar su listado de objetos. Dentro del paquete no hay más carpetas. Si nos vamos a un nivel superior, aún así no tenemos las carpetas que nos interesan. En este caso, la otra opción es dar doble clic en el programa que manda a llamar esta transacción. Aquí en este campo, nos vamos a un nivel superior para ver su paquete. Y aquí sí tenemos la carpeta que nos interesa. Desplegamos ambas carpetitas. Buscamos el objeto que diga algo parecido a la descripción de la transacción. En este caso, este objeto es el que coincide. Le damos doble clic, desplegamos los métodos y la que nos interesa, si es que quisiéramos también crear algo nuevo, sería esta de aquí. Pero no tiene el botón del semáforo para enviarnos a la VAPI. Si doy doble clic, no me dice nada tampoco. En este caso, tenemos que ir a otra transacción que se llama VAPI. Desde mi punto de vista, creo que esta transacción es más entendible para los funcionales que para nosotros los ABAPers. Ellos entenderían mucho mejor estos nodos y podríamos buscar la VAPI desplegando cada uno de ellos, pero no hay alguno que me diga cuál es el correcto o en cuál debería buscar. Podría buscar en este nodo o también en este otro, porque coincide un poco con la descripción del objeto que encontramos antes. Pero para no complicarnos con esto, como ya sabemos que estamos buscando, es algo que diga Accounting Document igual al objeto que encontramos en los métodos. Lo que yo te sugiero es pasar a la otra pestaña donde están ordenados alfabéticamente y justamente este nodo coincide completamente con lo que buscamos. Entonces lo desplegamos. Nos interesa la que dice Post porque en este caso, como ejemplo, estamos buscando una VAPI para crear. Si le damos un clic, nos muestra su detalle y aquí en este campo está nuestra VAPI. Y voy a hacer una última búsqueda con la VF01. Vemos su listado de objetos. Es el mismo caso que el anterior, no hay más carpetas. Voy a intentar con el programa. Si nos vamos a un nivel superior, tampoco hay más carpetas. En este caso, con ninguna de estas dos opciones tenemos éxito en la búsqueda, entonces no nos queda de otra más que ir a la transacción VAPI. Pero si no te quieres enredar con todos estos nodos, lo que vamos a hacer es ver de nuevo la transacción. Dar doble clic sobre el paquete para ver su detalle,
te vas a fijar en el campo Application Component y debes poner atención en el código y en la descripción. Después de consultar esto, vas a ir a la transacción BAPI. En cualquiera de las dos pestañas vamos a ir al menú Edit, después Find e ingresamos la palabra Billing entre asteriscos. Encontró este primer nodo, pero su componente no coincide con lo que consultamos, entonces vamos a buscar otro nodo, vamos de nuevo al menú Edit, ahora seleccionamos Find Next y el componente de este nodo coincide con el que consultamos en el paquete. Entonces este es el nodo que necesitamos. Dentro de él están todas las BAPIs y si otra vez quisiéramos crear algo nuevo, hay estas tres opciones. Esta primer BAPI solo tiene un parámetro de return, pero no veo dónde le voy a mandar yo los datos de la factura, entonces dudo mucho que esta sea nuestra BAPI. Si consultamos la siguiente, vemos que tiene más parámetros y podría ingresar algunos datos, pero tiene una advertencia diciendo que es obsoleta. Entonces de preferencia no la uses a menos que no haya otra. Y ya solo nos queda esta tercera. No tiene advertencias y sí tiene parámetros de import y export. Entonces esta es nuestra BAPI. Y tal vez te estás preguntando que cómo sé si tienen parámetros de import o export. Lo sé por los iconos. Para saber qué significa cada uno puedes ir a este botón y ahí nos dice su significado. Aunque este último método que te mostré no siempre va a coincidir porque si vamos a la FB01 de nuevo, este es su paquete, revisamos su componente, con eso vamos a la transacción BAPI y yo ya sé que el nodo que quiero es este, pero su componente no coincide a pesar de que en este nodo está nuestra BAPI. Pero ya tienes varias opciones de búsqueda. También si ya te son familiares todos estos nodos, te sería más fácil buscar. Y si no, puedes preguntar a algún funcional para que te ayude y entre los dos encuentren la BAPI que necesitan. Por ejemplo, si quiero la BAPI de la VF01 que es para crear facturas, yo ya sé que todo lo que sean pedidos, facturas y ventas está en este nodo. Y en este caso, como son facturas, buscaría en el nodo Billing. Pero si quisiera una para la VA01, que es para crear pedidos, buscaría en el nodo de Sales. Tenemos estas tres opciones. La primera es ir directo al programa de la transacción y buscar Call Function BAPI. Podrías encontrarte con una o con más de 20 y tendrías que ver cuál de todas es la que te sirve, o incluso de todas esas BAPIs tal vez ninguna te sirva porque puede que el proceso lo haga en otro programa o en otros includes. La segunda es hacer un debug a la transacción hasta encontrar la BAPI. Aquí también podrías encontrar varias y tienes que estar muy atento para que no te pierdas dentro de todo el proceso, pero es más seguro que la encuentres si es que hay una. Y la tercera es buscar en Google o foros de SAP, esas nunca nos fallan. Si después de todo esto aún no encuentras tu BAPI, lo más probable es que no haya una, entonces tendrías que recurrir a otros métodos para hacer lo que se te pide, por ejemplo, una grabación. Si te gustó, suscríbete, da like, comparte y si quieres saber cómo se usa, te veo en el siguiente video.